Hola a todos, ¿cómo estáis? Me llamo Javier y esto es mi canal A Prueba con Nota Alta. Hay una idea que se ha repetido durante años como si fuera una verdad absoluta, que dentro de la familia real británica el gran problema, el gran escándalo, el gran imbécil sería el príncipe Andrew, el que lo ha manchado todo y el que les ha dejado una reputación bajo suelos. El amigo de Jeffrey Epstein, el que han tenido que apartar de todo, el que recientemente fue detenido por revelación de secretos a grandes magnates americanos, el que simboliza todo lo que está mal dentro de la institución. Pero el tema es, ¿y si esto no fuera toda la historia? ¿Y si mientras el foco ha estado puesto en Andrew, ha habido una figura muchísimo más protegida, muchísimo más intocable, y rodeada de personajes profundamente perturbadores y a la que nadie ha querido mirar de frente? Hoy no vamos a hablar de un error puntual, no vamos a hablar de una amistad desafortunada, vamos a hablar de un patrón en el que aparecen nombres de verdaderos monstruos, como Jimmy Savile, como Peter Ball, como Lawrence van der Posten, como Lord Louis Mountbatten, y vamos a hablar de por qué toda esta gente ha tenido contacto con un mismo hombre y todos ellos han sido acusados de los peores crímenes. Este hombre es ni más ni menos que Carlos, el hermano de Andrew. Así que la pregunta no es cómoda, pero sí que es necesaria. ¿Es posible que el problema no haya sido nunca solo Andrew, sino algo que está mucho más podrido de base? Bueno, antes de empezar, os recomiendo que os suscribáis si os gusta este tipo de contenido y que le deis like al vídeo. Pero si no es así, le podéis dar dislike y dejar un insulto ahí abajo que yo no os lo voy a borrar. Lo que sí que os voy a decir es que no donéis dinero jamás a ningún tipo de youtuber. Ya se gana dinero por la publicidad en los vídeos. De manera que no os engatusen diciendo que necesitan un superchat o un bizum, dárselo a una asociación en lugar de a gente que no lo necesita. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera de las relaciones del rey Carlos, que es profundamente perturbadora. Jimmy Savile. Jimmy Savile no era un personaje oscuro que operaba en los márgenes, era exactamente lo contrario. Durante décadas era la figura más famosa de la televisión británica, una celebridad absoluta en la BBC, un rostro constante en televisión, alguien que parecía formar parte del paisaje institucional del país. Era filántropo, recaudador de fondos, habitual en hospitales y centros benéficos, y esta era la imagen pública. Pero detrás de esta fachada se escondía una realidad mucho más turbia. Cuando todo salió a la luz tras su muerte, las investigaciones oficiales revelaron una dimensión muy difícil de asimilar, ya que Jimmy Savile no había cometido abusos aislados ni casos ambiguos. Durante más de 5 décadas, desde los años 50 hasta el 2009, utilizó su fama, su acceso y su posición para abusar de manera íntima a un montón de mujeres de forma sistemática. Un informe de la policía británica recogió alrededor de 450 víctimas, de las cuales 300, más de 300, no habían alcanzado la mayoría de edad en el momento de los hechos. Así que no estamos hablando de un perfil pequeño, menor, prácticamente desconocido en el país. Las propias autoridades lo han definido como depredador, sin precedentes en el Reino Unido. Más de 200 delitos potenciales, incluyendo 34 agresiones de corte íntimo muy graves. Y todo esto documentado. Otros estudios han elevado la cifra a más de 500 víctimas, con casos que incluían niños extremadamente pequeños. Algunos ni siquiera habían cumplido los 3 años.
Su forma de actuar era tan simple como aterradora. Saville se movía en lugares donde nadie sospechaba. Orfanatos, hospitales, centros juveniles de detención, programas de televisión. Tenía acceso libre a todas las instituciones públicas, al menos 13 hospitales y múltiples centros del sistema sanitario público británico, donde cometió abuso tras abuso. Su fama le daba algo más poderoso que cualquier coartada: impunidad. Nadie quería cuestionar a alguien tan visible, tan bien conectado, tan aparentemente intocable. Lo más inquietante es que no se escondía, que estaba, como le verán las investigaciones, oculto a plena vista, utilizando su celebridad para acercarse a víctimas vulnerables que no tenían ningún tipo de control. Hubo rumores, comentarios, sospechas, pero durante años absolutamente nada cambió. Las denuncias se ignoraban, se minimizaban o directamente se descartaban. Algunas incluso llegaron a ser ridiculizadas o no creídas cuando intentaron hablar. Saville entendía perfectamente cómo funcionaba el sistema. Cuanto más visible, más protegido. Sabía que su figura benéfica de haber ayudado a tantísimas asociaciones le abría puertas que nadie más podía cruzar. Si tú eres la persona que más dinero ha donado a un hospital, en ese hospital te van a tratar como si fueras un rey. Y así construyó una red de acceso constantes a los más vulnerables, actuando con una libertad que a día de hoy resulta completamente incomprensible. Cuando finalmente se destapó todo, el impacto era devastador, no solo por la magnitud, sino por lo que revelaba sobre las instituciones que lo rodeaban. Durante décadas, a pesar de haber habido denuncias, Saville no fue frenado, fue tolerado, ignorado o directamente protegido por la inacción de quienes estaban a su alrededor. Que no era un intruso en el sistema, vamos, que lo que era parte de él. Y es precisamente en este momento donde la situación se vuelve todavía más incómoda, porque Saville no solo tenía acceso a hospitales o a la televisión, sino también tenía acceso a los niveles más altos del poder británico. Y entre esas conexiones aparece el entonces príncipe de Gales y hoy rey Carlos III, Charles III. Ahora bien, hay que separar lo demostrado de lo insinuado. Lo demostrado es que el rey Carlos, o entonces príncipe, y Saville eran muy buenos amigos. El tema es que no se puede demostrar que él supiera de esto. Lo que sí, seguramente se habría enterado, es que mucha gente le estaba acusando de ello. Las informaciones que más les conecta son las cartas y el documental de 2023 que subrayan precisamente eso, que la relación ha sido más que documentada entre ambas personas. No surgió de la nada por un documental sensacionalista, ya que en 2012, cuando explotó el escándalo Saville, la prensa británica estaba construyendo que el vínculo con el entonces príncipe venía desde hace mucho más años, desde los años 70, y que ambos habían estado conectados por trabajos y actos benéficos vinculados a la discapacidad y al deporte adaptado. Clarence House defendió entonces esa línea, que la relación derivaba de intereses benéficos compartidos. El problema es que esa explicación se queda pequeña cuando empiezan a aparecer visitas, favores, invitaciones y cartas que van mucho más allá de eventos solidarios. Ya en las necrológicas de 2011, antes de que el mito Saville se desplomara por completo, se hablaba de él como alguien que jugaba al bufón de la corte en reuniones de la familia real y que había actuado como intermediario entre Carlos y Diana. Esto no prueba cada detalle posterior, pero lo que sí que prueba es que Saville formaba parte del relato público de Carlos incluso antes de la caída del primero. Y eso es precisamente lo más siniestro de todo este asunto. Estaba tan integrado en el círculo real que su proximidad a la corona podía contarse casi como una medalla.
En 2012 aparecieron testimonios particularmente incómodos sobre la conducta de Saville en el Palacio, residencia oficial de Carlos. Dicky Arbiter, que era un ex alto asistente de prensa real, dijo que el comportamiento de Saville generaba preocupación y sospecha, y describió cómo saludaba a las jóvenes empleadas pasando los labios por sus brazos. Arbiter dijo que Saville visitó en varias ocasiones el entorno de Carlos en el final de los años 80, cuando actuaba como una especie de consejero matrimonial entre Carlos y Diana. Ese punto es bastante rarete, ¿no? Porque ya no hablamos solo de una presencia ceremonial, sino de acceso íntimo y tolerado a la órbita privada del heredero. Otro detalle muy revelador salió ese mismo año. Saville llegó a organizar invitaciones a una recepción en Kensington Palace en nombre de Carlos. El periódico más famoso de Gran Bretaña, The Guardian, publicó que Saville telefoneó a productores de televisión para invitarlos en un cóctel de palacio de parte del príncipe Carlos, y que Clarence House confirmó su papel en esa gestión. La propia explicación oficial fue que no había nada extraño en pedir a una figura prominente del sector que ayudara a organizar una recepción. Pero claro, visto con perspectiva, ese es el problema. Saville no estaba en la puerta, estaba dentro del mismo mecanismo, operando con autoridad presentada por la casa del príncipe. Claro, el gran salto llega en el año 2022 con el documental de Netflix sobre Jimmy Savile, una historia de horror británico, y la cobertura que se le dio posteriormente. Allí se reveló que el entonces príncipe Carlos acudió repetidamente a Saville para pedirle consejo. Y, de hecho, el periódico The Guardian lo puso como consejero no oficial de Carlos. Según esta investigación, Saville llegó a redactar un auténtico dossier de relaciones públicas para la familia real, parte del cual fue incorporado a una nota que terminó elevándose a la reina. No una amistad friki, no un compadreo entre famoso. Influencia. Las cartas conocidas son muy duras en ese sentido. Una del año 89, Carlos escribe a Saville sobre un memorando relativo a cómo debería responder a la familia real ante grandes accidentes o desastres, explicando que había incorporado sus puntos, que se lo había mostrado a su padre y que había terminado llegando a la reina. Esa carta, reproducida en materiales de subasta posteriores, encaja con lo publicado por la prensa británica en 2022 sobre cómo Saville era consejero de la imagen en crisis. Es decir, Carlos no solo escuchaba a Saville, sino intentaba introducir las ideas de este abusador en el comportamiento institucional de la monarquía. Otra carta de diciembre de 1989 es aún más explícita sobre el grado de confianza personal. Carlos pregunta a Saville si estaría dispuesto a reunirse ¿con quién? Con Sarah Ferguson. ¿Quién es Sarah Ferguson? Bueno, pues la de Andrew, ¿no? La duquesa de York. Le dijo además que sería una ayuda extremadamente grande. Y remata además con una frase demoledora, que ella podría beneficiarse de su sentido común. Y esto no es un trato superficial. Esto es que estás confiando en una persona que ha hecho lo peor de lo peor a tantísima gente que se ocupe de asuntos del palacio. ¿Esto prueba que lo conociera? No, pero sí que prueba que era parte del ecosistema. Y una cosa os diré, es que los reales, la realeza, tiene completamente controlada a todas las personas que existen en su círculo. Lo que pasa es que con la fama que tenía Jimmy, era muy difícil que la gente en vida acabara estableciendo lo que realmente era este degenerado. En otra misiva publicada en la cobertura de 2022, Carlos le dice que es muy bueno entendiendo qué hace a la gente operar, o qué motivaciones tiene, y que es maravillosamente escéptico y práctico. Le dice que es un tío que sabe lo que está pasando. Y todo este lenguaje importa muchísimo, porque no es el tono
con el que uno trata a un conocido molesto al que hay que soportar. Es alguien que valora el juicio del otro, que valora la opinión que tiene y que se deja influenciar a él y a su círculo a través de lo que tiene que decir. La documentación que se ha ido recogiendo entre las subastas de 2023 y 2024 recoge esa sensación de familiaridad constante. Un lote recogía una carta de 1998 diciendo: con cariño, como siempre, desde Carlos, en la que agradecía un regalo de cumpleaños y decía que había merecido la pena llegar a los 50 solo para recibir tan maravilloso regalo. Otra pieza vendida incluía el famoso intercambio sobre el manual de respuestas a desastres. Que estas cartas hayan reaparecido comercialmente no convierte por sí mismo cada interpretación en la verdad absoluta, todo hay que decirlo, pero sí añade material físico que encaja con el resto del relato: afecto, confianza y continuidad. También hay un rastro de cercanía personal en el año 99, en el que el mismo periódico The Guardian informó que Carlos aceptó una invitación a una cena privada en casa de Saville, en su ciudad, y que después envió una tarjeta navideña para él y para sus chicas escocesas. Esa información es importante porque desmonta cualquier intento de presentar la relación como algo estrictamente profesional o benéfico o ya extinguido aparte de los 80. Estamos ya en el año 1999 y sigue habiendo intimidad suficiente como para ir a su casa y mandar mensajes cariñosos. Sobre el famoso argumento defensivo de Clarence House, las versiones publicadas coinciden en 2 puntos: que Carlos podría haber no sabido de lo que se estaba dedicando Jimmy Savile y que el contacto habría cesado en 1999. Este matiz sería relevante, aun concediendo que no supiera nada de los crímenes del otro. Lo que queda intacto es la evidencia de una relación prolongada hasta muy tarde y de una confianza injustificable, alta en un personaje que, según varios testimonios, ya despertaba incomodidad en su entorno. El problema político no es solo sabía o no sabía, sino por qué coño, perdonad que diga palabrotas, un heredero al trono convirtió a este señor de la cultura, del entretenimiento, en un confidente, en un consejero y en un peón o en un alfil casi muy útil dentro del ecosistema de la realeza. Y aquí está el núcleo duro del asunto. Con Savile pasa algo que se repite demasiadas veces en la historia de la monarquía británica. La institución no necesita necesariamente compartir los crímenes de ciertos individuos para quedar retratada. Le basta sentirse cómoda mientras resulten útiles, entretenidos o incluso funcionales a su imagen. Savile servía para recaudar dinero, abrir puertas, hacer favores, hablar con franqueza, organizar eventos, moverse entre famosos y dar esa falsa impresión del hombre del pueblo con acceso al palacio. Para una institución obsesionada con parecer cercana sin dejar de ser inaccesible, un personaje así resultaba tentador. Y ahí es donde Carlos quedaría moralmente desnudo. Lo más prudente, por honestidad, es afirmar que no está aprobado. Pero yo voy a dar mi opinión igualmente. Y si me van a denunciar, que me denuncien. Porque ya ha llegado el caso, ¿qué me importa? Yo pienso que Carlos era plenamente consciente de todo a lo que se estaba dedicando Jimmy Savile. ¿Y por qué digo esto? Número 1. Lo conocía de muchísimas veces, de manera que ya tenía que haber visto los comportamientos que se le han adjudicado a este pedazo de enfermo en toda su historia en el mundo del entretenimiento, por lo que él lo vio con sus propios ojos. Número 2. La familia real no deja que cualquiera se empiece a relacionar con ellos. La familia real siempre está operado a través de los servicios secretos. En España son el CNI, que les hacen todo lo que les pueda permitir, incluso aceptar chantajes, como hemos visto en el caso de Juan Carlos y Bárbara Rey. Y en Inglaterra o en el Reino Unido es el MIB, el MIB 7, ¿no? Que se dedican a sacar absolutamente toda la basura de la gente que entra y sale para poder exponerla o para poder protegerla. Me vas a decir que los servicios secretos británicos,
que son los que más presupuesto tiene de toda Europa, nunca se dio cuenta de todo lo que se estaba dedicando este señor? No me lo creo. Creo que Carlos era plenamente consciente y que le daba igual, porque Jimmy Savile era amado por absolutamente todo el mundo y a él le interesaba, en un momento de decadencia de la Casa Real, tener esta conexión. Lo que nos lleva a la siguiente persona, Peter Ball. No un desconocido cualquiera dentro de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. Era un hombre con poder, con prestigio y con una imagen pública construida muy cuidadosamente durante años como guía espiritual, como figura respetable, casi intocable, dentro de ese mundo cerrado donde la sotana impone silencio, especialmente en el pasado. De sobra es conocido por todos, todo lo que se ha dedicado, no solamente en la iglesia anglicana, sino la católica, en materia de gente que no ha alcanzado la mayoría de edad. Parece que hay una conexión allí bastante curiosa. Bueno, pues este señor fue obispo dentro de la Church of England, de la Iglesia de Inglaterra, y durante mucho tiempo logró proyectar esa apariencia de hombre devoto, austero, totalmente entregado a la fe. Pero detrás de esto había una cosa mucho más oscura. Lo que se descubrió con los años no era un comportamiento ambiguo, malinterpretado y aislado. Era un patrón sostenido de hacer lo peor con personas vulnerables. Utilizó su posición para acercarse a jóvenes, muchos de ellos en situaciones complicadas familiares, económicas, sociales, mentales, pobres chicos que buscaban orientación, refugio o simplemente una figura de referencia dentro de la religión. Y lo que les fue ofrecido no fue ayuda, fue control. Ball construyó un entorno en el que tenía autoridad absoluta. Invitaba a estos jóvenes a convivir cerca de él. Los introducía en una dinámica que presentaba como disciplina espiritual, un camino de crecimiento, de sacrificio y de elevación moral. Pero todo era una farsa. Porque dentro de este ecosistema que él mismo había montado, imponía prácticas perturbadoras de narices. Rezos en condiciones de humillación y en posiciones muy extrañas y sin ningún tipo de ropa. Se ponían a rezar como Dios les trajo al mundo delante de él. Actos físicos de hacer daño con cera de las velas, pegar con crucifijos, que él mismo presentaba como una purificación y una manipulación constante que desdibujaba completamente los límites entre lo espiritual y lo abusivo. En este contexto, cometió este tipo de abuso íntimo contra muchos jóvenes. No como un acto aislado, sino como un sistema que él había creado, donde la autoridad religiosa se convertía en herramienta de control y la obediencia se disfrazaba de fe, y donde las víctimas muchas veces ni siquiera comprendían del todo lo que le estaba ocurriendo hasta mucho después. Lo más inquietante es que no fue frenado. Es que hubo señales, acusaciones, momentos en los que la realidad asomaba, pero nada, Peter Ball se seguía moviendo dentro de estos círculos como perro por su casa. Protegido en gran medida por su posición, por su imagen y por la institución real, que falló de manera grave en proteger a los más vulnerables. Pero bueno, ya sabemos que a la realeza, a los más vulnerables, no les puede dar más igual, ¿no? Y cuando finalmente todo salió a la luz de forma incontestable, ya no había espacio para las dudas. En 2015, Peter Ball se declaró culpable de varios delitos relacionados con todos estos jovenzuelos y con varios delitos de abuso de poder. La justicia confirmó lo que durante años había permanecido oculto, que aquel obispo había usado la figura de respeto que era y su autoridad para manipular, sostener y abusar de jóvenes que confiaban en él. Y es aquí donde esta historia deja de ser el relato de un depredador más dentro de la iglesia
porque era alguien que tenía contacto. Y en esas conexiones se encuentra la misma persona, el rey Carlos. La segunda ya, ¿eh? No sé, a mí me parece bastante raro. Y en la red que manejaba esta persona, Carlos III no era un extra para la foto, ¿no? Era alguien cuya cercanía importaba y mucho, y cuya simpatía ayudó a reforzar el blindaje completo de Ball. Porque había conseguido algo que para ciertos monstruos vale más que la coartada, parecer sagrado, una autoridad del poder eclesiástico. Su serial fue tolerada durante décadas y mucha gente miraba a otro lado porque tenía un rango muy alto, porque tenía una vestimenta fantástica y tenía una falsa espiritualidad que había convencido a muchísima gente. Aquí es donde Carlos entra de manera especialmente comprometedora, porque lo que la investigación no dibuja es una relación distante o meramente decorativa. Al contrario, deja claro que Peter Ball consideraba al príncipe de Gales un amigo y que el tono de las respuestas del príncipe iba más allá de la educación protocolaria. Esto es muy importante porque una cosa es mantener un contacto cordial dentro de la institución y otra muy distinta, la correspondencia que estos dos tenían. Lo más revelador de todo es que Peter Ball utilizó esta amistad, que no es una interpretación frustrada, que lo cubren muchos medios de comunicación, que asegura que en Lambeth Palace y el arzobispo supieran de su amistad con el príncipe y que luego vivía en una propiedad real del ducado de Cornwall, porque esperaba influir en el trato que recibía y allanar su vuelta al ministerio. Es decir, no estamos hablando de una amistad inconveniente, sino de una amistad convertida en arma, de una proximidad al heredero que Ball agitó como si fuera un certificado de respetabilidad, de una forma de decirle al sistema, cuidado conmigo, porque no estoy solo. Y Carlos, en lugar de marcar una distancia de acero ante un personaje ya salpicado de esas acusaciones, hizo todo lo contrario. Qué raro, ¿no? Su secretario privado preguntó por Ball. Él mismo habló con el arzobispo sobre su situación. Le escribió diciendo que estaba intentando devolverlo al ministerio público. Le escribe diciendo ojalá pueda hacer más por las monstruosidades de las que te están acusando. Una frase totalmente escalofriante, no solo por su sentimentalismo, sino porque se está situando, una vez más, del lado de los depredadores y no de las víctimas. No los chicos que han sido completamente destrozados, que muchos de ellos terminaron quitándose su vida porque no pudieron superar el trauma de todo lo que les había hecho este señor. La compasión del heredero va hacia el obispo acusado, hacia el clérigo caído, hacia el hombre que era parte del ecosistema. Y luego está la casa, aquí ya desaparece todo, que compró una vivienda, la Casa Real, para dársela a este señor, a Peter Ball y a su hermano. Y el príncipe fue mantenido informado de todo el proceso. Y cuando una persona de estas características obtiene eso de la órbita de la corona, la pregunta ya no es si es que tenían una amistad tan grande. La pregunta es ¿qué? ¿Por qué? ¿A razón de qué le daban una propiedad a este señor que había cometido los peores crímenes? La defensa de Carlos es conocida y por honestidad hay que contarla. Él sostuvo que no entendió la verdadera dimensión de todo esto del que se le acusaba hasta el año 2015, que Peter Ball le manipuló completamente y que le vendió la historia de que todo era falso, que no comprendió el peso de lo que le acusaban en el año 93 y que en aquella época existía una inercia cultural por la cual se presumía que los obispos eran personas dignas de confianza. Vale, me parece una excusa horrorosa. Puede servir para contener acusaciones más graves, pero no lo absuelve de ninguna de las maneras, porque aunque no supiera todo, sí eligió creer
a quien estaba ya en el centro de las acusaciones espantosas. Se mostró emocionalmente de su lado. Sí movió, aunque fuera de forma aparente menor, resortes de legitimidad que podían influir en la Iglesia, y eso es exactamente lo que la investigación oficial califica de equivocado. En el fondo, esta historia no te habla de Peter Ball, te habla del blanqueo de las élites británicas y cómo cualquier persona que tenga contacto con la realeza está completamente blindado. Un señor con sotana, modales de obispo, considerado espiritual por toda la gente, pero luego en la intimidad un absoluto diablo, el peor demonio con el que cualquiera de estos chicos podía encontrarse. Buscaban en él una persona que les asistiera espiritualmente. Cuando los críos crecen sin padres, salen ya en una situación de vulnerabilidad tremenda, inseguridades, falta de confianza, no saber hacer frente al mundo, no saber lidiar con emociones. Esas personas están constantemente buscando un rol de padre o de madre. Que una persona del clero utilice su posición privilegiada para hacer todo lo que hizo a esta gente, no os puedo ni describir lo enfermo que me hace sentir. Y este señor era amigo. Y este señor recibió una carta de Carlos diciendo que le iba a devolver al ministerio. Y que no creía las monstruosidades de lo que se le acusaran, hasta que al final se demostró. Bueno, si ya llegamos al siguiente, si habéis aguantado tanto, me imagino que ya estáis curados de espanto escuchando historias de terror. Pero ahora vamos con el siguiente. Y antes de entrar en el siguiente, no es un nombre que sea tan famoso como los otros dos. Laurens van der Post. Durante años fue una de las personas más cercanas a Carlos III. No estamos hablando de una amistad superficial ni de un conocido más dentro del círculo aristocrático. Van der Post fue descrito como su mentor, como una figura de referencia intelectual y espiritual, un hombre que moldeó la manera de pensar del rey Carlos y alguien a quien él acudía para entender el mundo, interpretar la realidad e incluso entenderse a sí mismo. Durante décadas fue visto pues, como un sabio, escritor, explorador, un filósofo moderno que hablaba de naturaleza, del alma, de la pérdida de valores de la sociedad contemporánea. Todo encajaba con el perfil de un príncipe incómodo con la modernidad y obsesionado con encontrar pues, un propósito más profundo. El problema es que, como ya hemos visto en otros casos, esta imagen no era completa. Con el paso del tiempo empiezan a aparecer grietas. Y las grietas no eran pequeñas, eran lo suficientemente serias como para obligarnos a replantear quién era realmente este hombre y, sobre todo, qué significaba que alguien así tuviera tanta influencia sobre el rey. Porque entender quién fue Laurens van der Post no es un detalle secundario, es clave para entender una parte muy concreta y bastante incómoda del mundo en el que se ha movido Charles durante toda su vida. Laurens van der Post no era un simple amigo, como hemos dicho. Fue una de las personas que más influyeron en la vida de Carlos y llegó a su vida en los años 70 y se convirtió rápidamente en una figura central. Sé que en este caso estoy presentando la relación primero, pero es que luego quiero revelar. En este caso lo quiero hacer diferente. Quiero que sepáis el tipo de relación que tenía y luego lo que hizo este pedazo de enfermo. El archivo de sus papeles de Durham deja constancia de que existió correspondencia entre ambos, hasta el punto en el que la correspondencia permanece cerrada bajo restricciones legales. Y eso ya nos dice mucho. No estamos ante una relación episódica. Hay una amistad sostenida y suficientemente relevante como para dejar un rastro documental propio. Hay constancia de que Van der Post enviaba libros a Carlos, de que compartían intereses intelectuales y que de su vínculo fue tan estrecho que fue padrino del príncipe William. Esto no es una cercanía menor. ¿Vosotros hacéis padrino de vuestros hijos a una persona con la que no tenéis confianza? De ninguna manera. Y además no era solo amistad, era influencia.
Los varios perfiles y reportajes sobre Carlos explican que Van der Post empujó al príncipe hacia una visión del mundo más de Gustav Jung, psicoanalítica, de obsesión con los sueños, la espiritualidad, el simbolismo y la idea de que la civilización moderna había perdido contacto con algo especial. La relación fue tan intensa que décadas después se seguía hablando de Van der Post como uno de los grandes arquitectos del pensamiento de Carlos, que ya lo hemos dicho unas cuantas veces. Pero rastro de ello queda en el año 94, publicado por la revista Time, y años más tarde seguía apareciendo en perfiles, incluso una pieza de 2015 sobre Carlos, en la misma revista Time, y otra en 2017 en el New Yorker como el adulador más astuto y que dejó la máxima huella en Carlos. Le hablaba del alma, de naturaleza, y era alguien que alimentaba la imagen casi mesiánica de sí mismo. Y claro, así el tono de predicador que manejaba Carlos durante un tiempo, su fascinación por terapias no convencionales, su querencia por lo simbólico y lo espiritual, y la intimidad intelectual entre ambos fue real, ya que en el año 1986 Carlos le escribió una carta a Van der Post tras una gira por el Golfo, una carta que décadas más tarde reapareció en prensa y que causó polémica por el contenido sobre Oriente Medio. Y no hablamos de una relación breve, hablamos de una conexión que duró y duró y duró y duró. Y cuanto más se mira a Van der Post, peor huele todo. ¿Por qué? Os voy a contar. En 2001, The Guardian informó que los documentos hallados por su biógrafo confirmaban las acusaciones que Van der Post había tenido una hija secreta con una chica de tan solo 14 años. No era un rumor vago, ni un tabloide intentando acabar con su reputación, ¿no? La propia investigación biográfica sostuvo que había base documental para ello. La joven, según estos relatos, estaba confiada a su cuidado. Y la existencia de esta hija, Cari Mostert, salió a la luz justo después de la muerte del escritor. No era una mancha privada. Fue una demolición moral tardía de la imagen de sabio vulnerable que había cultivado durante años. Si solo fuera esto. Algo igual de devastador para su reputación ocurrió también. La acusación de haber falseado o adernado numerosos episodios de su propia vida. The Guardian resumió el relato de su biógrafo de una forma brutal. Van der Post, el gurú de Carlos, y de la presidenta más hija de su madre que ha tenido una democracia, Margaret Thatcher, era también, según esa leyenda personal, se había construido en base a medias verdades, adornos y automitificación. De pronto, el supuesto sabio de la jungla, el gran intérprete del alma humana y el explorador profundo que fascinó a todas las élites británicas, era un narcisista que se había vendido a sí mismo como profeta. Porque no estamos hablando de que el futuro rey coincidiera casualmente con él. Estamos hablando de que una de sus grandes referentes personales terminó envuelto en revelaciones muy serias sobre su conducta íntima y en una demolición biográfica de su credibilidad. Eso conviene decirlo con rigor, que no hay pruebas concretas, pero aún así el retrato sigue siendo demoledor, porque Charles siempre aparece rodeado de figuras a los que ve como guías, maestros o figuras excepcionales y que el tiempo termina poniéndolos como verdaderos depredadores. Lo verdaderamente revelador de Van der Post no era quién era él solo, sino cómo influyó dentro de Casa Real para luego salir a la palestra rumores tan devastadores. Una vez más, pienso que Carlos sabía perfectamente que había tenido una hija con una niña de 14. Por supuesto que lo saben. A ver si os creéis que los servicios secretos británicos no se enteran de absolutamente todo. Si no fuera así, sería la monarquía más desprotegida del mundo. Y claro, así con el tiempo,
se quedó su reputación completamente por los suelos y un degenerado más que se juntaba con él. Vamos con Louis Mountbatten, a ver qué os parece esto. Porque este es un hombre que también se las trae. No era un aristócrata más, era poder, era historia. Era el Imperio Británico en persona, militar, estratega y una figura clave dentro de la familia real. Y sobre todo, una presencia protocolaria. Estamos hablando de alguien a quien Carlos llega a definir como el abuelo que nunca tuvo. Y eso ya te da una pista de la relación que tenían entre ambos, ¿no? Durante años fue mucho más que un familiar. Fue guía, consejero, mentor y alguien que ayudó a Carlos a entender el sentido del deber, el poder y su propia vida personal. Un hombre que no solo estaba dentro del sistema, sino que enseñaba a moverse dentro de él. El problema es que, como ya hemos visto en otros nombres que rodean a Carlos, cuando empiezas a rascar un poco en la figura de Mountbatten, la historia deja de ser tan limpia como parece. Y es allí donde aparece esa relación, que en apariencia es la de un mentor y un discípulo, pero que luego parece mucho más incómoda. Louis Mountbatten no fue un simple pariente lejano dentro del decorado real, sino una figura central dentro de su vida. También está documentado que Mountbatten intentó orientar la vida amorosa de Carlos, pues poniendo diferentes citas y a diferentes personas. Otra parte importante es que la Universidad de Southampton conserva un gran fondo Mountbatten con material privado y oficial de toda su vida. Y la batalla por abrir completamente estos papeles ha sido larga y costosa. The Guardian informó que el gobierno británico y la universidad resistieron durante años la liberación de parte del archivo. Y la parte más delicada de todo esto son las publicaciones y documentos que recogen alegaciones graves contra los Louis Mountbatten. Un archivo, esto del FBI, ¿vale? Para que no digáis que me estoy inventando y que me puede el odio a la monarquía. Todo lo que estoy sacando en el vídeo de hoy, salvo cuando dejo claro que algo es mi opinión, son cosas documentadas a las que podéis acceder. Bueno, pues aquí tengo un archivo del FBI, ¿vale?, de guerra, mencionando que en círculos británicos se le atribuía una perversión de chicos jóvenes, chicos en masculino, ¿vale? Y años recientes han aparecido demandas y testimonios en Irlanda del Norte vinculándolo con haber hecho lo peor de lo peor con ellos, incluido un caso relacionado con el escándalo de Kincora. De hecho, el periódico The Irish Times, en 2022, puso el testimonio de una persona que afirmó haber sufrido lo que le hizo este viejo verde. No creo que haga falta decirlo, creo que todos sabemos lo que le hizo, ¿no? Y así sabemos que otro mentor más de Carlos se había estado dedicando a lo peor de lo peor. Al final, la relación entre Carlos y Mountbatten fue la de un heredero necesitado y un viejo verde, aristócrata, encantado de ejercerla. Que tuviera conocimiento o no, da un poco igual. Cuando tus mentores han sido verdaderos depredadores, esto revela mucho sobre lo que estamos hablando. Y vamos ya con el último. Se ha quedado al final un vídeo larguito este. Hay un nombre que probablemente te suene por algo muy distinto a todo lo que estamos comentando. Un hombre asociado a la televisión, al entretenimiento, que se llama Rolf Harris. Durante años, Harris fue visto como una figura entrañable, un artista, un showman, alguien cercano, casi familiar para el público británico. Tan integrado estaba en este mundo que llegó incluso a retratar a la propia reina en un encargo oficial de la BBC. Es decir, no alguien marginal ni alguien desconocido, sino alguien que ha alcanzado un nivel de confianza dentro del sistema. Y el problema viene a ser el mismo que con los 4 anteriores. El mismo. Esa imagen
no era lo que parecía. Y con el tiempo todo se vino abajo y la gente empezó a comprender quién era realmente este asqueroso. ¿Vale? Una vez más, repito que no era un personaje desconocido. Y la justicia británica lo alcanzó de verdad. Ese golpe fue demoledor. En 2014 fue declarado culpable, y escuchad esto, de 12 cargos por agresión indecente contra 4 chicas. Algunas de ellas de solo 7 u 8 años. En hechos cometidos entre el año 1968 y 1986. 20 años, casi 20 años, de constantes actos indecentes. Poco después fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión. Ya ves tú, la condena ridícula donde las haya, ¿eh? De hecho, la agencia Reuters resumió el caso de forma brutal. Un ídolo del entretenimiento familiar durante más de medio siglo, querido en Reino Unido y Australia, había usado su fama para hacer todo lo que podía con niñas jóvenes. Y eso es lo que convierte su caso en absolutamente repugnante. No solo lo que hizo, sino el contraste con el personaje público y la realidad que escondía. Su relación con el entorno no parece del mismo calibre íntimo de otros nombres que orbitan alrededor de Carlos. No aparece como mentor, ni como confidente, ni como una especie de gurú para el entonces príncipe Carlos. Y eso es conveniente decirlo. Pero, el encargo de un retrato para la reina en el año 2005, eso no ponen a cualquier pintor allí, no ponen a cualquier persona, venga, tírale y entra para allá. No llaman a un número de las páginas amarillas, no buscan en internet. Meten a alguien que tiene legitimación institucional y es precisamente como él entró allí. Y no se movía solo en platós o en la nostalgia de la televisión británica. Había logrado penetrar en el circuito simbólico de la respetabilidad nacional. El retrato de la reina, más allá de que te guste o no, fue una consagración. Era un artista del mundo del entretenimiento considerado lo suficientemente digno, seguro y presentable para poner frente a la monarquía para pintar un cuadro. ¿No? Y luego con Carlos también aparece allí alguna conexión verificable en el entorno benéfico. Yo no sé cómo esta gente siempre está metido en todos los actos benéficos, pero luego se dedican a hacer lo peor de lo peor con ellos. Me recuerda bastante a los vuelos de Epstein por distintos orfanatos de Bulgaria y Rumanía, o las giras por el SIDA que hacían por distintos países africanos, y luego que volvían y no se comprobaban los registros de las personas que estaban entrando en los Estados Unidos. Aquí parece que existe toda una conexión tremenda con actos benéficos y orfanatos. ¿Será por razones puramente altruistas o habrá motivaciones que no nos quieren contar? Yo tengo mi opinión. No hace falta que me deis la vuestra, porque ya sé que muchos de vosotros pensáis igual que yo. Bueno, pues en este entorno, Harris y su mujer asistieron a Clarence House a una recepción organizada por el entonces príncipe Carlos, en una asociación cuyo nombre, el patrón, era Carlos, ¿no? Esta escena no prueba intimidad profunda, pero sí que prueba que estuvieron juntos en diversas ocasiones. Y si con Savile el escándalo está documentado en cartas y con el resto también, aquí realmente no tenemos una correspondencia real más que, bueno, que fuera el artista. Y durante años este fue presentado como showman, rostro familiar, pero en 2015 la reina le retiró los títulos que le habían sido concedidos y el retrato pasó pues, a ser un objeto incómodo más dentro de la Casa Real. En el caso de Carlos, por tanto, la historia con Rolf Harris no parece de dependencia personal, como han sido todo el resto. Sería exagerado venderla así, pero era más que conveniente para mí sacar ese nombre, porque es una persona más que ha sido asociada con él en un acto benéfico y habiendo pintado el cuadro de su madre, que había cometido los peores crímenes que, insisto, puede cometer un ser humano. Después de ver todo esto, después de haber visto
estas historias para no dormir. Espero que haya quedado claro que no estamos hablando de coincidencias. No estamos hablando de una mala amistad, ni de un error puntual. Cuando pones todos los nombres que hemos mencionado hoy sobre la mesa, Jimmy Savile, Peter Ball, Lawrence van der Post, Lord Louis Mountbatten, Rolf Harris, lo que aparece ya no es casualidad, es un patrón de comportamiento. Y este patrón es incómodo, porque no tiene que ver necesariamente con cometer los mismos delitos, sino con algo que en muchos casos resulta exactamente igual de revelador. El tipo de personas a las que se les abre la puerta, a las que se les da confianza, a las que se les permite entrar en los espacios más protegidos del poder. Aquí es donde la comparación con Andrew se volvería inevitable. Andrew es el escándalo visible, es el tonto útil, es el nombre al que todo el mundo señala, incluido yo, y me da un asco tremendo, y ojalá le pase sobre su cabeza todo lo que ha hecho sufrir a tantísima gente, no me cabe ninguna duda. Pero este es el caso que explotó, que obligó a tomar medidas y que dañó la imagen de la monarquía de forma directa. ¿Pero qué hemos visto hoy? Algo distinto, porque mientras Andrew aparece ligado a un caso en concreto, ¿vale? A la de la ya fallecida Virginia Giuffre, que en paz descanse, que todos sabemos que no se quitó su propia vida. Sabemos, desde mi opinión, que tengo que clarificarlo para que no tener problemas con la plataforma esta. Porque, claro, la conexión existe allí, pero con Carlos ha habido un patrón durante décadas. Una acumulación de figuras profundamente problemáticas, algunas de ellas directamente criminales, que no solo pasaron por su entorno, que fueron escuchadas, respetadas o incluso, cuando ya se había demostrado, enviando cartas para intentar traerlo de vuelta. Y esto plantea un problema muy incómodo, porque un escándalo puntual puede destruir una reputación. Pero un patrón sostenido en el tiempo dice algo mucho más profundo. No hablamos de una sola persona, hablamos de criterio, hablamos de entorno, hablamos de ecosistema, hablamos de una forma de entender el poder. Y por eso la conclusión no es fácil de digerir. Pero si el problema de Andrew es evidente, lo que hemos visto aquí hoy sugiere que el problema de Carlos es aún mayor. Y no porque lo haya dicho yo aquí, sino por toda la documentación a la que vosotros también podéis acceder, para daros cuenta de cómo en las élites se protegen los unos a los otros hasta que se descubre el pastel. Entonces todo el mundo corre a proteger su propia reputación. Pero ya es tarde, porque todos sabemos, todos pensamos que si era consciente de lo que hacían estos pájaros que he mencionado en el vídeo de hoy, era plenamente consciente de lo que estaba haciendo Andrés con esa pobre criatura, que se sepa, y con otras tantas que, por desgracia, nunca sabremos. Gracias por acompañarme en estos 53 minutos, si habéis llegado hasta aquí, y me dejáis un comentario diciendo lo que pensáis. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto aquí en A Prueba con Nota Alta.